Sentarse, hermano. Hemos estado viendo la vida de algunos reyes. Iniciamos viendo la vida de, bueno, algunas acciones de los reyes, ¿verdad? No hemos estado viendo todos los reyes, pero iniciamos viendo a rey Saúl. Vimos algunas características que no fueron gratas, no fueron agradables a Dios. Vimos luego a David, que dice la escritura, una de las cosas que vimos también fue que él, como hijo, fue de bendición a sus padres, colaboró en el trabajo con sus padres, eh, fue un varón conforme al corazón de Dios. Pasamos luego a ver a Salomón. No estamos viendo toda la vida de ellos, ¿verdad? Pero sí estamos viendo algunas características sobresalientes. Y en esta hora quiero que veamos al hijo de Salomón, que es Roboam, ¿verdad? Roboam. Y vamos a mantener abierta nuestra Biblia ahí en el libro de los Reyes, donde ya acabamos de dar lectura. Voy a dar lectura una vez más los versículos ahora del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Una de las primeras enseñanzas que quiero que veamos en esta tarde es que una cosa positiva, una cosa buena que vemos aquí en Roboam es que él no actuó precipitadamente, no actuó precipitadamente. Sin duda, cada uno de nosotros tenemos problemas, ¿verdad? Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos pues dilemas. A veces nos encontramos en apuros, en aprietos, ¿qué hacer? ¿Verdad? ¿Qué hacer? Y a veces actuamos precipitadamente. A veces, a veces son asuntos, pues, mm, que nos llevan pues a enojarnos, a molestarnos y acalorados y rápidamente tomamos una decisión, ¿verdad? Aquí Roboam se encontraba ante pues un asunto muy importante, porque él ahora toma el reino, ¿verdad? Y Jeroboam era, si estudiamos los capítulos anteriores, Jeroboam fue nombrado por Salomón para ocupar un puesto importante, porque era un varón valiente, esforzado, y Salomón le da un cargo.
Pero después este varón se rebela contra Salomón. Y lo vimos anteriormente cuando veíamos a Salomón, porque Salomón veíamos que quiere decir pacífico, ¿verdad? Pero Jeroboam fue uno de los varones que se levantaron en contra y se acabó la paz de Salomón, ¿verdad? Por, pues, desobediencia a Dios, ¿verdad? Pero también un profeta había anunciado a Jeroboam de que el reino se iba a dividir y que a él Dios le iba a dar 10 tribus, ¿verdad? Pero hasta aquí Jeroboam todavía no ha tomado esa posesión, ¿verdad? Él todavía se acerca a Roboam con el pueblo de Israel y les dice, les pide, ellos piden a Roboam que Roboam disminuya, ¿verdad? La carga que ellos estaban llevando. Entonces vemos lo que hace Roboam. Dice el versículo 5 y les dijo, y él les dijo, idos, y de aquí a 3 días volverán. Él, él los despidió y les dijo, en 3 días vuelven. Entonces es una enseñanza que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Verdad? Vuelvo a repetir, actuar precipitadamente, pensar, como muchas veces se dice, ¿no? Con la cabeza fría, ¿verdad? Con la cabeza fría. Vamos a ver dos ejemplos más con respecto a esta característica. Uno en el Antiguo Testamento, en el libro de Nehemías. Vayan conmigo al libro de Nehemías, capítulo 5. Nehemías, capítulo 5, del 1 al 7 dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera. Aquí está hablando ahora Nehemías, ¿verdad? Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Pero hoy sí, vean lo que dice el 7. Dice, entonces, ¿qué cosa? Lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Sí dice el versículo 6, ¿no? Me enojé en gran manera, pero cuando oí su clamor, dice, pero, pero no actuó pues en ese enojo, ¿verdad? No, sino que dice el texto, entonces lo medité. Y qué importante es esto, mis hermanos. Meditar, pensar bien. Y ahora como cristianos, ¿verdad? Pensar bien antes de hablar, antes de actuar, ¿verdad? Antes de actuar. Porque todos los días nosotros tomamos decisiones, ¿verdad? Tomamos decisiones y debemos de pensar muy bien antes de actuar, aún al venir a la casa de Dios.
tomamos decisiones, cómo venimos. Entonces tengo que pensar cómo debo venir a la casa de Dios. Y durante el día, ¿verdad? Tomamos decisiones. Pero sí es importante entonces meditar, meditar bien, pensar bien, ¿sí? Lo que voy a hablar. Por eso dice en la carta a los Efesios, ¿no? Vuestras palabras sean sazonadas con sal, sean sazonadas con sal, ¿sí? Entonces, vemos a Nehemías aquí, ¿verdad? Vuelvo a repetir, se enoja, pero no habla, ¿verdad? No actúa, sino que lo medita. Medita antes de actuar, porque sí, sí actuó, dice el texto, ¿no? Y reprendía a los nobles y a los oficiales, ¿sí? Pero después de haberlo analizado, meditado, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 1, ahí encontramos a otro varón que de igual manera no actúa, ¿verdad? Mateo capítulo 1, 18 al 20, la primera parte del versículo 20. Bueno, el 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, fíjense, ahí está el problema, ¿no? Estando desposada, dice María, su madre, con José, antes que se juntasen, ya estaban comprometidos. Pero dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, aquí quien tenía el problema era José, ¿verdad? Ya María, ya sabemos lo que había hablado con el ángel, ¿verdad? Pero José no sabía. Entonces, él tiene un problema. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pero luego, ¿qué dice? Y pensando él en esto, ¿verdad? Pensando él en esto. Él se puso a pensar. ¿Sí? Se puso a pensar, se puso a analizar. Porque, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Ya estaban comprometidos, ¿verdad? Sí, ya. Ahora resulta que ella está embarazada. ¿Qué hacer? Cuando no se analiza, no se piensa, pues lo que se hace, pues, bueno, en este caso, pues, la voy a dejar, ¿verdad? O como judío, que hubiese hecho? Pues sacarla, ¿verdad? Y declarar la situación en que María se encontraba. ¿Qué le esperaba a María? Pues ser apedreada, ¿sí? Mas, sin embargo, dice, como era justo y no quería infamarla, ¿verdad? Quiso dejarla secretamente, pero luego dice el texto, y pensando él en esto. Jóvenes y nosotros los adultos debemos de pensar muy bien antes de hacer las cosas, ¿verdad? Analizar bien qué es lo que debemos de hacer. Como se dice comúnmente, ¿no? Hacer para pensar. A ver, pensar para hacer y no hacer para pensar, ¿verdad? Porque luego ya hiciste las cosas y ahora, ¿qué hacer, verdad? Ya se hizo, ¿sí? Entonces, antes de hacer las cosas debemos de pensar. Bueno, volvemos al libro de los Reyes 12, entonces, dice Roboam, idos y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue.
En el versículo 6 encontramos otra enseñanza muy importante, ¿verdad? Muy importante. Dice, entonces el rey Roboam, ¿qué hizo? Pidió consejo, ¿verdad? Pidió consejo. Hasta aquí nos vamos a detener. Pidió consejo. Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque es que antes de hacer las cosas debemos de buscar consejo, pedir consejo. Bueno, vamos a ver primeramente, bueno, ¿por qué? Proverbios 14:12. Vamos a leer dos pasajes que dicen lo mismo, ¿verdad? Proverbios 14:12 y 16:25. Proverbios 14:12 y 16:25. 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero su fin es camino de muerte. Ahora 16:25, otra vez, ¿verdad? 16:25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Por eso, mis hermanos, debemos de buscar consejo, ¿verdad? Porque aquí cuando dice hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, nos está diciendo, ¿verdad? Estamos propensos a equivocarnos, nos equivocamos, ¿sí? Nos podemos equivocar. Por eso dice, hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Y cuántas veces nos sucede eso, no? Pues yo creía que lo debía hacer así. Yo pensaba que lo debía hacer así. Y resulta que no debí de haberlo hecho así. Sí. Entonces, debemos de reconocer eso, que nos equivocamos como padres, como hijos, como esposos, como hermanos, porque a veces creemos que sabemos, yo sé lo que se debe hacer, ¿verdad? Yo sé lo que se debe hacer. Yo como pastor, yo sé lo que se debe hacer. Yo como miembro de la iglesia, yo sé lo que se debe hacer. Y creemos que nosotros sabemos, ¿verdad? O el esposo, ¿no? Que el esposo sabe, o que la esposa sabe, ¿verdad? O que los hijos saben, los papás no saben, ¿verdad? O que los papás, pues lo saben todo, lo sabemos todo, ¿no? Y no es así, no es así. Debemos de reconocer que podemos equivocarnos. Ahora, vamos a ver, miren, a David, en el primer libro de las Crónicas, capítulo 27, primer libro de las Crónicas, capítulo 27, 32 y 33, dice, y Jonatán, tío de David, ¿era qué cosa? Consejero, era consejero, varón prudente y escriba. Y Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. También Aitofel era consejero del rey. Entonces el rey David tenía consejeros, tenía consejeros. Pero no solamente David. Miren lo que se nos dice en Esdras, por mencionar uno más. Esdras capítulo 7. A ver qué dice Esdras 7:14. Alguien, por favor, que dé lectura. Esdras 7:14, perdón. De parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén.
conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Rey, ¿cuántos consejeros tenía? Siete, siete consejeros. Y de sus siete consejeros, ¿verdad? Ahora, él era rey. Él no decía, pues yo sé lo que se debe hacer, ¿verdad? Y yo mando y yo. No, él se dejaba aconsejar. Algo que no es fácil, ¿verdad? No es fácil. ¿Por qué? Porque, como decía, nosotros creemos que sabemos. ¿Vale? Entonces, Roboam busca consejo, ¿verdad? Busca consejo. Ahora, ¿hay necesidad de buscar consejos? ¿Hay problemas? Sí. Hay algunos problemas fáciles, sencillas, pero hay otros problemas más difíciles. Hay otros problemas, asuntos más complicados. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Verdad? Vimos por ahora dos cosas, ¿verdad? Uno, no actuar precipitadamente. Segundo, buscar consejo. Buscar consejo. Y quiero que veamos a Moisés. A Moisés rápidamente. Solamente vamos a leer los versículos. Miren lo que se nos dice. Vamos a ver en el libro de Números de manera especial. Números, capítulo 9. Solamente vamos a leer 7 y 8. 9, números 9, 7 y 8. Dice, y le dijeron aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, lean qué dice. ¿Qué hace Moisés aquí? ¿Les contesta rápido? ¿Sí? No, no. Le presentan el problema, le presentan un problema, ¿sí? Una situación, pero él dice, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Bueno, lo vamos a analizar Dios mediante más a fondo el próximo domingo, y Dios nos presta la vida. Vamos al capítulo 15 del mismo libro de Números. 15 versículos 32 en adelante, dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. ¿Se fijan? No actúan precipitadamente, ¿sí? No. Dice, y lo pusieron en la cárcel. Sabían lo que había hecho, ¿sí? Pero ahora, ¿qué hacer con él? No sabían. Pero dice, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. ¿Quién había de declarar aquí lo que se tenía que hacer? Dios.
Tercer ejemplo, capítulo 27, versículos 1 al 7. Bueno, 1 al 5 vamos a leer por cuestión de tiempo. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés, ¿qué dice? Llevó su causa delante de Jehová. ¿Sabía Moisés lo que se debía de hacer? ¿Cómo debía de responderles? No, no sabía. Pero él no actuó otra vez, no actuó precipitadamente, ¿verdad? Sino que lleva el asunto a Dios. Bueno, entonces, por hoy, hasta aquí hemos visto en la vida de Roboam, entonces, no actúa precipitadamente, busca consejo. Ya, si Dios lo permite, entonces dentro de 8 días vamos a ver qué, qué hizo mal Roboam. Vamos a orar. Padre, tú nos conoces también. Tú sabes que en nuestro peregrinaje sobre esta tierra tomamos decisiones y muchas veces, Señor, actuamos precipitadamente. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces fracasamos por actuar de esta manera. Ayúdanos para seguir el ejemplo, Señor, este ejemplo de Roboam, que no actúa precipitadamente, como lo hizo también Nehemías, como lo hizo José. Pensaron, lo meditaron, pero ayúdanos también a reconocer que no lo sabemos todo. Ayúdanos a reconocer que nos equivocamos muchas veces. Señor, sigue obrando en nuestro corazón, pero también guíanos para buscar siempre, Señor, hacer tu voluntad. Como lo veíamos hace un rato, Señor, buscar siempre hacerlo agradable delante de tus ojos. Señor, gracias porque sabemos que con tu ayuda lo podemos hacer. En el nombre de Cristo Jesús.